Víctor, de nuevo por acá en San Rafael, qué rico hermano estar acá aprendiendo tanto, acá hay mucho que mostrar. Bastante. De verdad que tenemos muchísimos ríos, tenemos mucha biodiversidad, mucho que mostrar acá en San Rafael. Bueno, bienvenidos a nuestro programa nuevamente Día de Campo con este personaje, Víctor, un hombre que nos va a enseñar bastante del tema de la apicultura. Bienvenidos pues. Bueno, Víctor, bienvenido. Muchas gracias, hombre. Bienvenido usted también. Contémosle a la gente quién es Víctor. Bueno, yo soy Víctor de San Rafael, Antioquia. Soy apicultor y meliponicultor. Alguien que trabaja con las abejas, apasionado de las abejas y quien hoy les va a mostrar todo lo bonito que tienen ellas. Víctor, te cuento que ya hemos hecho algunos programas de apicultura y uno nunca termina, es un mundo muy grande. Grandísimo, de verdad que terminaríamos en un mes y nos faltaría. Sí, la verdad. Es muchísimo. Sabes que me curiosió muchísimo cuando empezamos a conocernos y a conocer de tu mundo. Sí. Y para eso están estos espacios, para que le contemos a la gente sobre este mundo tan bonito. Y lo importante que son. Y lo importante que es. Sí. Bueno, entremos en contexto. ¿Cómo nació esa pequeña industria? Pequeña no, ese proyecto, proyecto de Oro Dulce. ¿Qué es Oro Dulce? Bueno, Oro Dulce es una empresa que se encarga de trabajar con las abejas, del tema de los productos, de transformación y también del tema de turismo. Toda esta empresa nos encargamos pues, de hacerle ver a las personas, de mostrarles, de brindarles conciencia y de mostrar lo que son las abejas. Víctor se sentó en un cafecito o estaba en la casa o estaba en un bañadero. ¿Y cómo surge la idea? Bueno, la idea surge porque un amigo me llamó hace por ahí unos 12 años más o menos y me dijo, necesito que me ayude a sacar miel que estoy embalado, no tengo con quién trabajar. Y yo la verdad le tenía mucho miedo a las abejas. Sí, respeto a la bastante, sí. Y él me dijo, no, vea, tranquilo, no le dé miedo, yo tengo el traje, no le va a pasar nada. Y así arrancó esta historia, hermano, y allá donde voy. ¿Qué hacías en ese entonces? Bueno, en ese entonces trabajaba yo en Las Torres, pero aparte de eso, pues también hacía muchísimas cosas. Conductor, trabajé en una tienda. Toderito como los buenos países. Sí, toderito, de todo un poquito. Bueno, ¿hace cuánto empezó el proyecto? Bueno, el proyecto en sí, con abejas, trabajando con abejas, llevo más o menos 12 años. Bastante. Pero transformando productos llevo más o menos después de pandemia. Antes de pandemia ya había empezado pues como iniciando a hacer cositas, jabones, los jarabes y varias cositas. Bastantes productos que tienes, que ahora vamos a hablar de ellos si tenemos tiempo. Hágale, sí. Porque vamos a contarle a la gente un poco de esa vida de las abejas tan maravillosa, tan ordenadas, tan disciplinadas, que puede ser ejemplo de vida para nosotros los terrenales. Claro que sí, es que ellas fueron las que me ordenaron a mí, yo estaba desordenado. Oiga, pero suena chévere eso. Sí. Hay muchas cosas que quisiera saber la gente, cómo es posible que las abejas tengan tantas cosas, son muy minuciosas. Sí. En lo que has estudiado, ellas es un reino muy bonito. ¿Cómo se llama ese reino? Bueno, ese reino es perfecto. Eso yo no le he encontrado nada malo. Se llaman las abejas, pues es un término ya científico que es el Apidae, que es de la familia, exacto, la familia de los insectos. Y desde ahí se denomina también otra que es de los meliponinos, Meliponini, del grupo Meliponini, que son de las abejas nativas sin aguijón. Entonces hoy vamos a hablar de Apis mellifera, que son las abejas que tienen aguijón, pero vamos a hablar también de la meliponicultura, de las abejas meliponas o de las tribu meliponini, que ya son pues bastante extenso todo. Dentro de esos dos grupos, ¿cuántas especies hay, una de la otra? Bueno, en el mundo hay más o menos 20.000 especies de abejas. 20.000. Y más por ir encontrando. En Colombia
hay más o menos 1800, creo que es que Bastante. lo que he leído. Y acá en San Rafael tenemos más o menos 140 especies. Casi que las tenemos todas entre abejas solitarias, entre abejas de la madera, entre abejas meliponas, entre abejas de la tribu Meliponini, pues están todas esas especies. Bueno, pero esos dos grupos están basados en que las unas o todas dan miel, para no equivocarme. Ah, sí, todas dan miel. Todas dan miel en En cantidad pequeña o en cantidad alta, pero todas buscan ese recurso, que es Y el néctar. la diferencia entre meliponas y la otra, aguijón y no aguijón. Bueno, hay unas que están dentro de la tribu Meliponini que tienen aguijón, pero está estrofiado o no lo utilizan. Ya. Y en las apis melíferas son las abejas que tienen aguijón, que son las que se conocen más, que son las que pican, que son las mal llamadas africanas, pero son africanizadas, porque fueron de una tribu de especie de abejas africanas que se trajeron, se cruzaron y quedó africanizada. Bueno, todo esto vamos llevándole un orden porque da con muchas ganas de aprender también y que la gente aprenda. Claro que sí. Vamos a hablar, en este caso vamos a hablar de las africanizadas, las de aguijón, las que producen miel y que salen todos esos subproductos. Sí, claro que sí. Vamos a hablar entonces de esas abejas que son las que más se conocen en Colombia, aunque debemos de rescatar las de nosotros, porque esas abejas fueron introducidas hace muchos años por los españoles, o sea que esas abejas no son de este ecosistema, ya están, hay que trabajarlas, hay que cuidarlas, pero no eran de acá. Las que sí debemos de rescatar son las abejas meliponas o de la tribu Meliponini, que son abejas autóctonas de nuestro territorio. Las cuales, ambientalmente hablando, son las que ayudan a reproducir todo este sistema Este ecosistema, sí. de plantas y con el trabajo que hacen, la gente piensa que ellas son un bicho, ¿no? Algo chiquitico, algo Y mínimo que no, y que no hacen hace nada. daño. Exacto. Y mentira que son las que Sostienen. sostienen el sistema de la vegetación, que producen no solamente miel, sino que gracias a ella hay un círculo ecológico. Claro, exacto. Son las que sostienen la vida en el planeta. Y como dijo Albert Einstein, si esas abejas desaparecen, seguramente nosotros en 3, 4 años ya también nos vamos detrás. Entonces son las que sostienen la vida en el planeta. Bueno, Víctor, ya que nos sentamos aquí bien bueno a tomar cafecito Sí. y a chismosear más de las abejas, algo curioso, ¿por qué no decirle, voy a decir una cosa tonta, abejos? Son ellas las que trabajan, las abejas femeninas. Sí, son las obreras, las abejas obreras. En sí está la reina, que es la hembra que manda en la colmena, y las otras hembras, que son las obreras, que Las que trabajan. también son del femenino. El único macho es el zángano, el que no hace nada supuestamente. ¿Qué le toca hacer al zángano? Hacer el delicioso con la reina y listo. Entonces, mire qué belleza. La cosa es que eso es como ejemplo de vida, como el género, es el género que es el productor. Y estos zánganos hacen lo que hacen y mueren más rápido. Sí, claro. Ellos nada más, cuando se van a reproducir con la reina, hacen un vuelo nupcial, ¿cierto? En ese vuelo nupcial empiezan a volar así en círculos con la reina y se reproducen más o menos 15 zánganos con la reina. Y después de que se reproduce el macho, o sea, el zángano con la reina, se le desprende su órgano reproductor y muere. Que
Bueno, para que le demos un orden a esto, que me fascina pues como minuciosamente saber de esto tan bonito. Sí. ¿Cómo se genera un panal? Ya sabemos que está constituido por reinas, zánganos y Y obreras. obreras, listo. Pero, ¿cómo principia un hogar de esos? Bueno, en las colmenas hay pues son silvestres, ¿cierto? Pero entonces cuando llega un momento donde están muy bien, mucho alimento, muchas abejas, la reina dice, bueno, empaquen, por decirlo así, empaquen maleta la mitad de la población que nos vamos a hacer casa nueva. Entonces se va un enjambre, se va la mitad de la población y se va con la reina y hacen casa en otro lado. Lo que nosotros como apicultores o meliponicultores hacemos es, cuando hacemos un rescate o hay por ahí una colmena, nosotros lo que hacemos es pasar de esa colmena silvestre a una colmena industrial. Entonces un cajoncito con sus marcos de madera, todo bien organizado, y ya las ponemos ahí y ya siguen trabajando ahí. Ahí va yo. O sea, ustedes dicen que es una colmena nativa, las que vemos en los montes, Sí, en los árboles, esa es nativa. es nativo. Puede haber que resulte en esa colmena nativa varias reinas y se divida. No, casi en este reino siempre va a haber una reina por colmena. No pueden haber ¿De más. cuántos individuos en total? Pues bueno, si hablamos de las apis melíferas, pueden llegar a 100.000 individuos Por colmena. por colmena. Wow. Pero si es en las abejas apis nativas, perdón, en las abejas nativas sin aguijón, puede llegar más o menos a unos 15.000, 30.000 individuos. Es muy bajita la población. Entre la una y la otra, las africanizadas con las meliponas, ¿son más cantidad cuáles? Las apis, las que apis. tienen aguijón, sí, las que pican. Esas son más cantidad y las otras son más poquito. Por eso es que su miel es mucho más costosa porque sacan menos cantidad. Listo. Ahora, entonces ella dice empaque. Me contaron y hoy leyendo un poquito, cuando pasa esa nube de abejas tan lindas que se ven, es cierto que ya han identificado el lugar, Sí. pero ¿qué pasa? Tú mismo lo vas a decir con tus palabras. ¿Qué pasa antes de que emprendan ese viaje cuando es la nube? ¿Qué pasa? ¿Cómo identifican el lugar? Bueno, primero que todo van unas abejas obreras, que son las que van y miran el lugar apropiado. ¿Y mientras dónde queda el resto? Está esperando a que lleguen esas... En el bosque. Están esperando en el bosque, esperando a que lleguen esas que van a pasar la información de dónde es el lugar apropiado. Entonces ya llegan esas abejas, esas 2, 3 abejitas que están por ahí así buscando el nido, y se devuelven a la colmena y le dicen a la reina, ya encontramos el lugar. Hombre, qué bonito eso saber que esos animalitos tan diminutos, que duran tan poquito, tienen como esa especie de ir a hacer el estudio, hacer, ¿cómo llamamos nosotros? Es inteligencia. Inteligencia, exacto. Hacer inteligencia y venir. ¿Cuánto se demora esa inteligencia para detectar el lugar? Bueno, no sé, la verdad en esa pregunta sí me corchó, pero yo creería que en 1 o 2 días, porque ellas no se van a buscar muy lejos, porque la reina no se puede transportar más de 300 metros al día, por el peso y porque pues las alas no son capaces de soportar todo ese peso que lleva, porque ellas en su tamaño es mucho más grande. Ahí donde la cuida mientras identifica esa guardia que viene y van y se arman. Y se arman y bueno, listo, nos fuimos. Y ya la reina empieza a botar una feromona y esa feromona es la que hace que ellas digan, bueno, nos vamos. Entonces empiezan a volar así en círculo, así. Y arranca ella. Y se van para el lugar. Si está más lejos, descansan. Por eso es que hay veces ve que se quedan abejitas así en un lugar y después vuelven y se van. Es porque ese no es el lugar de ellas, están descansando. Ellas descansan 1 o 2 días para que la reina no se canse y ya después emprenden el vuelo y se van a buscar el nido otra vez. Bueno, Víctor, entonces ya llegan, ¿cuánto se demoran para empezar a hacer la casita? Uy, toda esa gallada. eso es ligeritico que hacen casa. Sí. Sí. Lo que pasa es que las abejas antes de hacer ese viaje, ellas empiezan a comer mucho néctar y a llevar polen. Unas cargan polen, otras néctar. Y lo que hacen es cuando van ya y encuentran su lugar, ya están fuertes para poder empezar a crear la casa y ya la hacen en un momentico. Eso
en cuestión de 1 o 2 días ya empiezan a hacer los panalcitos. Bueno, Víctor, esto estaba bien emocionante, no vamos a terminar, pero volvemos. Ahora, no se demoran para hacer la casita. ¿Ellas con qué hacen la casita? Bueno, ellas lo hacen con cera y esa cera la producen ellas mismas. ¿La cogen de los árboles? No, la producen ellas mismas por una glándula. Es la abeja obrera, que es la que hay más cantidad en la colmena, y esa abeja obrera, después de que nace, ella desarrolla una glándula que se llama glándula sebácea. Y por esa glándula, así como nosotros que la cerita de las orejas, ellas lo hacen por una glándula que queda en el abdomen y por ahí dan esa cerita que es con la que construyan los panales. Qué belleza, y esa cera que es tanta y cuánta cantidad, cada animalito cuánto produce, que unen toda esa fuerza. Eso produce muchísimo, la verdad en cantidad no sé, pero yo sé que en cuestión de una semana, 15 días, pueden hacer el panal completo, pues, para ellas empezar a vivir bien. Claro que con el tiempo ellas van creciendo mucho más y más y más, ya hasta que ya se ven que ya no son capaces, o el lugar donde están o el espacio no les da, ya se reproducen, como les dije yo, se enjambran, se va la mitad de la población y sigue el ciclo, así. Ahora, nativamente han encontrado panales que son redondos, pero siempre con los huequitos, todos ordenados. Sí, con los alveolos. Octagonales, sí, es como milimétrico, es hexagonales, como... hexagonales. ¿Y son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, sí, muy iguales. Todos perfectos. Perfectos. Sí. Como si ella es una tecnología grandísima. No, es hermosa. Es donde le caben los huevos, donde le cabe la miel, donde nacen los nuevos hijos. Y eso es hecho solamente para que haya eficiencia dentro de la colmena, o sea, eficiencia de almacenamiento, de tener las crías, todo. La naturaleza es muy bella, como si que hubieran entrado a la universidad a hacer todo crear eso. Son ingenieras, ellas son ingenieras, ya son graduadas. Claro, hacen perfectamente estos panales y uno dice, no, estas estudiaron en Harvard o qué. Ahora, ya terminan la casa y algunas ya vienen captando el polen para ir alimentando ese enjambre. Claro, en esa maleta echan polen y néctar. Y esa maleta, la que es de ellas tienen un buche y tienen las patas traseras. Las patas traseras es donde ellas... acá se llama corbícula y es donde cargan el polen. Y dentro del como buche un pegamento que se adhiere. Se adhieren las paticas y ahí es donde ellas cargan el polen. Y el néctar lo cargan en el buche. Ahora entonces, ¿cómo vacían esa miel o cómo producen esa miel? Bueno, ellas cuando llegan, ellas lo primero que hacen es ir a las flores, ¿cierto? Van, recolectan el néctar, que todavía no es miel. Y ese néctar tiene un porcentaje de humedad de más o menos un 20-22% y lo tienen que bajar a un 16% para que se convierta en miel. Entonces ya lo que hacen es, llegan a la colmena con ese néctar, lo regurgitan, se lo pasan a otra abeja y esa otra abeja lo recibe y le disminuye la cantidad de agua en su buche, se la pasa a otra y vuelve y hace el mismo proceso y después la última, que es la que recibe, ya lo pasa con una humedad más o menos de un 18, pongámosle un 17, y ya estando en el alveolo, en el hexágono, ya ellas ahí empiezan a generar calor batiendo las alas muy rápido, las baten 200 veces por minuto. Y con eso generan el calor con el que terminan de deshidratar el néctar y se convierte en miel. Genial, saber que la miel obviamente es el producto de la naturaleza y de las flores, que bien se sabe que la naturaleza va dando todos esos ácidos, todo ese... Ese es el oro de la naturaleza. El oro de la naturaleza. Por eso oro dulce. Por eso el nombre. De ahí sale el nombre de oro dulce. En el momento en que yo estaba con el amigo que me llevó por allá a ver las abejas, yo a sacar, yo empecé a ver lo bonito. O sea, ellas fueron las guías mías para conectar con la naturaleza. Y yo ahí empecé a ver todo lo bonito que tiene, lo que nos muestran las abejas. Y empecé yo a pensar, en la tierra el hombre busca el oro, ¿cierto? Tanto el oro de metal como el oro negro, que es el petróleo.
Pero ¿qué es el oro de la naturaleza? Claro. La miel. De ahí salió oro dulce. Se dice en la historia de los sabios que la miel es el único producto que no se daña, que dura años y se conserva. Dura años, sí, que se puede dañar, sí se daña, pero si lo alteramos. Si lo alteramos. Pero si no hay alteración del producto, queda ahí por muchos ya años. dura muchos años ahí, no se puede, no se daña, no pasa nada. De hecho, ese producto lo utilizan como para proteger otros alimentos. Sí, se utiliza porque, a ver, la miel tiene un contenido que es como desinfectante. Y ese desinfectante hace pues que no se estropee y también ayuda a conservar otros alimentos. También he escuchado que una cucharadita de miel reemplaza una comida en escasez. Sí, claro, lo puede hacer. Solamente que obviamente el cuerpo también va a ir necesitando otros minerales, ¿cierto? Y otros elementos que son indispensables para el cuerpo, pero sí, sostiene. Bueno, Víctor, volviendo al caso de las casitas, ellas nativamente lo hacen redondo, pero cuando ustedes se meten en esta industria, ellas obedecen a la forma cuadrada para hacer paneles. Bueno. Eso es muy curioso también. Sí, eso está en lo que es las apis mellifera, pero lo que es en las abejas de la tribu Meliponidae, o sea, de las meliponas y de estas abejas nativas, ellas construyen de formas muy locas. Hay unos que construyen como en racimo de uvas, ahí hacen almacenan su alimento o sus crías, todo eso. Las apis mellíferas lo hacen en hexágonos, así en cuadritos, pues cuando es industrial es en cuadritos, pero en forma natural es en forma ovalada. Bueno, para que entiendan, de pronto los televidentes que las meliponas son más artesanales, y las africanas sí obedecen como está industrializado, Eso sí. pero ellas harían los panales muy diferentes. Todas hacen los panales diferentes y las meliponas hacen potes. La abeja apis mellifera almacena su miel en el mismo hexágono. Las abejas melíponas no, lo hacen en potecitos, como en una grajita. Víctor, no se diga más, mucha información. Vamos a invitarlos a que miren todas estas cosas y nos vayan escuchando. Claro que sí. Vamos. Hay muchas cosas por contar. Quédense ahí. Y nosotros vamos. Vamos. Víctor, qué recorrido tan agradable, hombre. Sí, bastante bonito, ¿cierto? Oiga, observe, todas las flores, todas sirven para ellas. Claro. Así sean ácidas o dulzonas o simples. Increíble ¿cómo se llama este? Achote. El achote, que ya está en semilla, también le sirve. También para las abejas les encanta. Cargan semillas también de ese achote. Qué belleza, entonces todo eso ahí va como repercutiendo en esos sabores tan deliciosos de la miel. Sí, claro. ¿Cómo podemos explicarle a la gente de esa transformación que ellos hacen para quedar o más dulce o menos dulce? Porque hay muchas clases de mieles. Sí, claro, muchísimas. Y eso depende de la floración que haya en el momento. Entonces, si ahí, por ejemplo, están floreciendo los cítricos, las mieles van a quedar con notas cítricas. Si de pronto hay un árbol que en sí de néctar de sabores caramelados, también queda como acaramelado. Por ejemplo, el café queda sabiendo, la mayoría de la miel que se saca del café queda sabiendo a café. Pues entonces uno se puede especializar para organizar esos sabores. Para hacer catas. Yo, por ejemplo, acá termino haciendo catas de miel. Genial, porque a la gente se le va educando de manera de que cómo conocer una verdadera miel
y sus sabores. Sí, claro. Todo eso lo hacemos acá y la idea es que siempre hacer que las personas desde que lleguen a este lugar sean conscientes y valoren cada cosita que se vea de acá, las mariposas y todo eso, y que llegue aquí hasta el final donde le hacemos la cata de mieles y empiecen a diferenciar todos esos sabores y todas esas notas y esos colores, porque todas las mieles también son de diferentes colores, Claro, van cambiando. de oscuras hasta transparentes. Víctor, ¿sabe qué? Hagamos un negocio, porque esto está fantástico, Sí. este mundo de las abejas. Vamos a volver a hacer un segundo programa, Hombre, hágale, de una. porque falta mucho. Tela para cortar bastante. Sigamos conociendo el apiario y este recorrido me encantó y vamos a enseñarle un poquitico más a la gente de este cuento. Claro que sí. Hombre, Mario. Bueno, entonces así quedamos, vamos a tener que volver. Este programa está fantástico y nos la estamos gozando, mi equipo y yo, con este gran invitado. Espero les haya gustado este programa y hasta una nueva oportunidad.